La historia de la psicología se remonta a partir de la última parte del siglo XIX y la época anterior de la Primera Guerra Mundial, pero el uso extendido de las pruebas es un fenómeno del siglo XX. Sin embargo, existen datos históricos que muestran que las formas rudimentarias de las pruebas psicológicas datan aproximadamente del año 2200 a.C. En China, cuando el emperador hizo que se examinaran a sus oficiales de gobierno cada tercer año para determinar su idoneidad para el cargo, y por los siglos se continuaron haciendo estas pruebas, modificándose y perfeccionándose hasta introducirse exámenes por escrito durante la dinastía Han, 200 después de Cristo. Ninguno de estos procedimientos de selección fue válido. El comienzo de las pruebas psicológicas como tales se ha ubicado en la investigación experimental sobre las diferencias individuales que inició en Alemania y Gran Bretaña, terminando el siglo XIX, siendo sus primeros representantes Wilhelm Wundt, Francis Gallen y James Cattell. Pero las pruebas psicológicas le deben su comienzo tanto a la primera psiquiatría como a los laboratorios de psicología experimental. La psiquiatría inicial contribuyó al movimiento de las pruebas mentales al mostrar que los procedimientos estandarizados pueden ayudar a revelar la naturaleza y el grado de los síntomas en los pacientes con enfermedades mentales y con lesión cerebral. El origen y desarrollo histórico de los instrumentos de evaluación psicológica surge en la época en que se constituye la psicología como ciencia independiente. Este hecho está muy ligado al nombre de Wilhelm Wundt, 1832-1920, psicólogo alemán al que algunos autores consideran el padre de la psicología. Wundt, a finales del siglo XIX, crea el primer laboratorio de psicología experimental en 1879. En este laboratorio estudia las cualidades y los procesos psíquicos de forma aislada mediante técnicas de laboratorio. En ese mismo tiempo, y también anterior a Wundt, existían otras ideas acerca del estudio de los fenómenos psíquicos. Esas otras ideas referían que si bien todas las personas son muy parecidas en cuanto a sus procesos psíquicos como la memoria, la atención, inteligencia, emociones, etc., también son diferentes en relación a esos mismos procesos psicológicos en los cuales son semejantes. Un grupo de psicólogos se interesó en el estudio de los procesos psicológicos como lo hacía Wundt, y otros se inclinaron por el estudio de las diferencias observadas en esos mismos procesos psíquicos. Es precisamente esta idea sobre las diferencias entre las personas y el cómo medir dichas diferencias lo que da origen al surgimiento de los instrumentos de evaluación psicológica. Acerca de esta idea sobre las diferencias entre las personas hay material escrito mucho tiempo anterior a Wundt. Citamos, por ejemplo, entre los trabajos de mayor importancia que antecedieron el estudio científico de las diferencias en evaluación psicológica, Examen de Ingenios para las Ciencias de Juan Huarte, de San Juan, en España, 1575. Este examen establece la diferencia entre las personas en cuanto a talentos, lo que permite clasificar a cada sujeto en una categoría básica para predecir su comportamiento y su capacidad para el aprendizaje. De este modo, adecuar las características de las personas a las distintas clases de ocupación. Fernández Ballesteros, 1993, al hablar de la historia del psicodiagnóstico, diferencia las fuentes del mismo de su constitución como disciplina científica. Distingue la prehistoria de la historia, de acuerdo a determinados ejes de referencia. En la primera sobresalen los grandes paradigmas del conocimiento humano, mítico, racional, especulativo, científico, y en la segunda los grandes modelos psicológicos, experimental, correlacional y aplicado. El periodo místico trata de la astrología y del horóscopo como la etapa más antigua de la evaluación psicológica. A este periodo le sigue el racional especulativo, en el cual los esfuerzos para describir y determinar la conducta en personas se basan en la fisiognomía. Estas ideas aparecen en personas tan lejanas en el mismo tiempo como Hipócrates, antes de Cristo. Al hablar de la constitución de la evaluación psicológica como disciplina científica, hemos de citar a Francis Galton, McCain Cattell y Alfred Binet.
Con los aportes que realizan estos investigadores, parecen quedar establecidas las bases conceptuales, metodológicas y tecnológicas del psicodiagnóstico. Los comienzos de la evaluación científica de las diferencias humanas se deben aparte de los esfuerzos de Galton 1822-1911, quien funda en Londres 1884 un laboratorio antropométrico donde realiza mediciones en las personas sobre su estatura, peso, capacidad auditiva, agudeza visual, capacidad sensorial, discriminativa y otra serie de evaluaciones sensoriales, perceptivas y motoras. Y su mayor aportación fue la sistematización de la recogida de datos y su tratamiento estadístico. De esta forma introduce las bases de la evaluación cuantitativa de las diferencias humanas y da inicio al estudio psicológico de las diferencias individuales frente a la psicología experimental de finales del siglo XIX. Este es el punto de partida de los test mentales. A Galton se le considera el fundador de la psicología diferencial, pero existen otros autores que le otorgan este mérito a William Stern, quien en 1900 publicó un trabajo sobre la psicología de las diferencias individuales. Por otra parte, James McKean Cattell, psicólogo estadounidense, es otro de los grandes de la evaluación psicológica. Él introduce el concepto de test mental en 1890. Publicó varias pruebas sobre ejecuciones específicas de los sujetos a nivel sensorial, perceptivo y motor, destacándose en el estudio de las diferencias de los tiempos de reacción. Este rechazó la introspección como método de estudio y se inclina por la necesidad de que las medidas obtenidas en los tests sean objetivas. Con este fin plantea el uso de baterías de pruebas para la evaluación psicológica en el año 1896, introduciendo de este modo el concepto de baterías de pruebas. Ya el trabajo de Alfred Binet en Francia marca un avance cualitativo importante en el estudio de las diferencias individuales. Este autor propone un nuevo enfoque de la evaluación psicológica. Su objetivo no solo son las diferencias de las funciones sensoriales, perceptivas y motoras planteadas por Galton y Cattell. Su interés en las diferencias individuales se dirige a la evaluación de las funciones psíquicas superiores. Así que para lograr ese objetivo de evaluar las funciones psíquicas superiores, propone el método de los test mentales. Y preocupado por la objetividad de estos instrumentos, plantea que dichas pruebas deben ser sencillas, que su aplicación se invierta poco tiempo, que sean independientes del examinador y que los resultados obtenidos puedan ser contrastados por los observadores. En el trabajo que realiza con niños en cuanto al estudio diferencial del niño normal y el retraso mental, considera tres métodos: el examen médico, el examen escolar que realiza el maestro y el diagnóstico psicológico que evalúa los procesos mentales, dando lugar así con su colega Theodore Simon al primer test de inteligencia en 1905. De este modo, Binet introduce el primer concepto claro de diagnóstico psicológico. Este introdujo el concepto de edad mental al considerar que la inteligencia se incrementa con el desarrollo, y el concepto de retraso mental también se encuentra muy relacionado con su trabajo. Binet y su escala han sido tan determinantes para el psicodiagnóstico que se ha llegado a afirmar que la publicación de la escala Binet-Simon marcó el paso definitivo de la evaluación psicológica como disciplina científica. La trascendencia de Binet para la evaluación psicológica llega hasta nuestros días. Su escala de inteligencia fue adaptada en 1916 a la población norteamericana y desde entonces se conoce como test de Stanford. Los primeros psicólogos matemáticos, Pearson y Spearman, que en la última década del siglo XIX dan lugar a importantes técnicas estadísticas que son la base matemática necesaria para los estudios de grupo propio de la psicología diferencial, a través de los cuales serán construidos los tests psicológicos. Otra figura importante es Leitner Whitmer. Él fue
el iniciador de la aplicación clínica de la evaluación psicológica, porque él crea la primera clínica psicológica dirigida al diagnóstico y tratamiento de problemas académicos y de conducta en los niños. Este utilizaba otras técnicas, entre ellas se puede destacar el método de la observación. La constitución de la evaluación psicológica como disciplina abarca un periodo aproximado de 1890 hasta 1910, periodo en el cual se perfila el concepto de evaluación psicológica como una disciplina de la psicología científica, dedicada a la exploración y al análisis de la individualidad a través de la medición de actitudes y características de la personalidad, para lo cual se utilizan instrumentos de medida que adoptan el nombre de test mentales.